Buenos días, estamos con la señora Andrea Ofracio. Mucho gusto, muchas gracias por brindarnos su tiempo. Hoy día vamos a tocar el tema del acoso callejero en los espacios públicos. Para comenzar, desde su perspectiva, ¿qué es el acoso sexual callejero? El acoso sexual actualmente ya denominado en espacios públicos, porque ahí hay una política del Estado peruano para poder implementarla, que es la ley número 30.314, ley para prevenir y sancionar el acoso sexual en espacios públicos, ya que el espacio público puede ser no solamente callejero, sino también puede estar, por ejemplo, en un transporte público, llámese en Lima, en el tren o en el metropolitano, por ejemplo, ¿no? Entre otros buses que podrían afectarse, o incluso en centros comerciales se puede dar un acoso en un espacio público, ¿no? Que se amplía más la perspectiva de dónde se podría acosar a una mujer en su diferente etapa de vida. Este tipo de violencia que afecta sobre todo a las mujeres, porque hay una encuesta del año 2016 de la IOP, Instituto de Opinión Pública de la Católica, del 2016, que señala que las más afectadas son mujeres del rango de 18 a 29 años de edad. Y en Lima, 9 de cada 10 mujeres señaló que tuvo algún tipo de afectación de este tema en las calles o en el transporte público o cerca de los colegios o cerca a plazas, por ejemplo, ¿no? Entonces, no solamente en el Perú, sino a nivel internacional, es un tipo de violencia de género. ¿Por qué? Porque se da justamente por prácticas culturales que se da en la historia y que afecta sobre todo a las mujeres por un tema de cómo nos desenvolvemos culturalmente, ¿no? Entonces se vio como una práctica naturalizada en su momento, no sé, fue naturalizado, pero ya con esta ley número 30.314, ley para prevenir y sancionar el acoso en los espacios públicos, ya hay un sustento de cómo poder actuar a nivel del Estado. Entonces una práctica en la cual, por ejemplo, una persona en el espacio público es agredida en su espacio vital como mujer, y le afecta a sus derechos fundamentales como el derecho a la dignidad, a su libertad personal, a su intimidad, entre otros derechos fundamentales. Y hay diferentes modalidades de acoso sexual, ¿no?, en espacios públicos. ¿Cuáles serían, desde su perspectiva, su opinión, las principales causas del hostigamiento? Son sobre todo, la causa de la violencia de género, porque eso es un tipo de violencia de género. La causa de las diferentes formas de violencia de género que se presentan, por ejemplo, en esta modalidad, es una causa cultural de cómo nos desenvolvemos entre hombres y mujeres o cómo somos criados entre niños y niñas desde la infancia, ¿no? Y esto se va transmitiendo de generación en generación, y estas prácticas de cómo nos desenvolvemos se van también transmitiendo no solamente en los hogares, sino también en las escuelas, en los trabajos, en las mismas casas de estudios. Entonces, el origen de este tipo de violencia de género es un tema cultural, un tema social, un tema sociológico, antropológico, y que lamentablemente todavía en el Perú aún esta práctica de violencia no está disminuyendo, ¿no? Está más bien, creo que, latente. Lo que no pasa, por ejemplo, en otros países, a nivel cultural, por ejemplo, en Europa, en España específicamente, que pude conocerlo hace 2 años, por ejemplo, esta práctica ya está bastante disminuida, por decir que no existe, porque, por ejemplo, cuando tú pasas por la calle de Madrid, una señora, por ejemplo, mayor de edad, o una señora X, gordita, qué sé yo, con sus shorts, o una jovencita con su short, ¿no?, o con su minifalda, entonces esa práctica cultural es totalmente diferente, ya porque los varones, llámese varones de diferentes edades, es natural para ellos y es culturalmente aceptado, o es culturalmente, no hay ninguna injerencia del varón frente a la mujer cuando una mujer camina en Madrid libre con su minifalda o con un short de diferente edad, y no hay discriminación tampoco, ¿no? Entonces es una práctica cultural que en diferentes países, por ejemplo en Latinoamérica, se acrecienta más por el denominado machismo, ¿no?, o los estereotipos que se presentan de cómo nos desenvolvemos entre hombres y mujeres, ¿no? Y que se aprende sobre todo en temas en la crianza. Por eso es importante un tema de educar a los varones libres de estereotipos de género y con prácticas igualitarias, ¿no?, entre mujeres y hombres, para que así se vayan desarrollando ellos también de forma democrática en relación con las mujeres, ¿no? En ese caso, ¿opina que hay una carencia de educación, por ejemplo, de principios o valores o difusión de programas educativos en las escuelas, por ejemplo? Bueno, yo consideraría que sí, porque, por ejemplo, en las escuelas, nosotros como Ministerio de la Mujer y Personas Vulnerables, nosotros somos una dirección general contra la violencia de género que trabajamos las políticas públicas, las normas, políticas, protocolos, pero además tenemos un órgano que es el Programa Nacional
contra la Violencia Femenina y Sexual, que es un órgano que brinda los servicios con los centros de emergencia mujer, por ejemplo, que atienden diferentes formas de violencia a nivel nacional. Pero también hay una área de este programa nacional que ve el tema de prevención de la violencia. Entonces, como una de las estrategias para el tema de la prevención, se desarrolla justamente este tema de poder brindar capacitación en las escuelas, institutos e incluso universidades. Entonces, porque justamente me parece que en el sistema educativo actual o en las currículas no han incorporado, por ejemplo, el tema de cómo, por ejemplo, prevenir el violencia de género o algún tema de repente más social que pueda señalar este tipo de prácticas desiguales entre varones y mujeres o que pueda visibilizar el problema, ¿no? Desde jovencitos, ¿no? Desde niños y niñas en las escuelas, en la formación. Al haber esa carencia en las instituciones educativas, por ejemplo, el Programa Nacional interviene con sus promotores o sus profesionales para poder dar charlas o capacitaciones en temas de prevención de violencia y el tema de cómo educar en prácticas libres de violencia, ¿no? Sí faltaría definitivamente cursos específicos o cursos que incorporen esos temas, ¿no? Normalmente, ¿cómo es el perfil del acosador? ¿O qué características son eso que los difiere? Como te decía, el origen de este tipo de violencia de género es una práctica cultural por las formas desiguales de cómo nos relacionamos entre hombres y mujeres. Entonces, un tipo propiamente señalarte, claro, no habría, porque en realidad los varones, sus diferentes formas de personalidad, de haber construido su personalidad, de ser de diferentes edades, ¿no? Niños, jóvenes, adolescentes, adultos, no habría un perfil específico del acosador en sí mismo. Más bien, sí podríamos especificar cómo se construye este tipo de violencia, o sea, cuáles son las características del tipo de violencia para denominar la acoso sexual en espacios públicos. Por ejemplo, ¿qué tipo de práctica sería un acoso sexual en espacios públicos? Aquella práctica que la mujer, que la persona no desea ese tipo de práctica, se siente vulnerada en diferentes derechos, además, y un plano subjetivo que de repente en ese propio momento no le permite reaccionar porque hay intimidación, pero como ella no lo desea esta práctica y además se siente vulnerada en sus derechos, habría una práctica, una vulneración por acoso sexual en algún espacio público, ¿no? Esta modalidad de violencia de género, ¿no? En su opinión, ¿usted cree que las mujeres lo toman el hostigamiento como un problema en la actualidad o ya lo han como asimilado, ya como es algo normal? Totalmente decirte que no. Por ejemplo, en Lima Metropolitana, que tenemos la experiencia en trabajar con los gobiernos subnacionales, como te decía, y también hemos podido trabajar con organizaciones de sociedad civil, como Paremos el Acoso Callejero, y además en las redes, más bien más bien las personas, las mujeres están reaccionando y son conscientes de que en verdad esta práctica vulnera sus derechos y son intimidantes y las van más bien acortando en sus proyectos personales cuando se van desplazando por las calles o cuando están tomando el tren. Entonces sí son conscientes y más bien es todo un tema de avanzada, en el sentido de que se está avanzando en la construcción de las políticas que te mencionaba y además en la construcción propiamente cultural de ellas, de saber y conocerte que es una práctica violentadora y además que ellas pueden ya realizar diferentes tipos de, por ejemplo, una denuncia para poder contrarrestar este tipo de prácticas, ¿no? que las maltratan, que las vulneran. Entonces definitivamente no, que más bien se está avanzando a nivel de Lima y a nivel también de otros gobiernos, de departamentos, gobiernos subnacionales en contrarrestar este tipo de prácticas, ¿no? Sí hay conciencia. ¿Cómo exactamente es ese proceso de denuncia? ¿Es efectivo? ¿Funciona al momento de realizarse? Como ya hay una política, te mencionaba la política que partió en el 2015, la ley número 30.314, y actualmente hay una política. Si queremos hablar del tema de violencia contra las mujeres o queremos enfocarlo también en violencia de género que incorpora este tipo de violencia, y hay una norma para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Entonces, con esta norma, que es una política para todo el Estado, mujer en cualquier etapa de vida puede denunciar este tipo de prácticas, llámese en una comisaría, en un juzgado de familia o incluso acudir a un centro de emergencia mujer para presentar el caso y a través de la abogada del Centro de Emergencia Mujer se puede realizar la denuncia en el juzgado. Entonces, con esta norma, con esta política pública, también se atiende el tema de acoso sexual en espacios públicos, también. Entonces sí hay la forma de cómo, o sea, hay
hay la forma de cómo denunciar a través de estos canales que te señalaba, ¿no? Incluso hay prácticas en el Código Penal que podría señalar el Poder Judicial para poder sancionar ese tipo de actos, ¿no? Ya en el proceso judicial, ¿no? ¿Cuáles serían, desde su perspectiva, las consecuencias que podría causar este hostigamiento, el acoso callejero en la vida de una mujer? Las consecuencias pueden ser de diferentes grados. Si lo vemos ya, claro, a nivel más social, por ejemplo, hubo una investigación que hizo, por ejemplo, UNICEF en el Perú, en departamentos focalizados a Ayacucho y Huancavelica, que era un estudio acerca del acoso sexual en estos espacios públicos rurales de estudiantes menores de edad, ¿no? De colegios. Y entonces, por ejemplo, habían casos de dos jovencitas, lo pongo como un caso ejemplificador de lo que podría pasar en un grado ya mediano hasta fuerte, ¿no? Hasta grave. Jovencitas que iban de su casa en una zona rural al centro educativo y pasaban y constantemente eran acosadas en las calles antes de llegar a su colegio, ya que era un tramo un poco largo, ¿no? Para llegar a su centro educativo. Entonces pasó que una de ellas dejó de ir a estudiar por justamente el temor que le causaba ser acosada, porque es una niña, pues, ¿no? O sea, está en crecimiento. Por temor de ser acosada, una niña en su testimonio señaló que había dejado de estudiar por justamente el acoso callejero. Entonces puede llegar hasta ese grado. También la dimensión psicológica, ¿no? Cuando una mujer es acosada en algún espacio público puede ser también vulnerada como un tipo de violencia psicológica, ¿no? Incluso puede ser una violencia física, definitivamente sería una violencia sexual. Entonces, y hay diferentes grados de cómo una mujer se siente afectada, ¿no? Por ejemplo, de repente alguien que vive en el Callao o en una zona más peligrosa, y entonces las prácticas culturales entre varones y mujeres de repente son más acentuadas, ¿no? En el tema de las prácticas del acoso, por ejemplo. Entonces ahí habría de repente también una afectación a su proyecto personal. De repente esta joven, por un tema de librarse de los acosadores, se va por otro lado y va pagando de repente dinero más por tomarse un mototaxi, por tomarse un taxi. Entonces va afectando en su proyecto, definitivamente va afectando en su proyecto personal. Este tipo de violencia, por ejemplo, de repente es constante, ¿no? En su espacio público donde vive de repente, ¿no? O en un centro educativo, porque también se presenta a las afueras de los centros educativos, ¿no? De las escolares, ¿no? Aparte de las leyes que ha mencionado, sí, ¿cuentan con programas activas en el momento, activas contra el acoso callejero? Sí, hay unas políticas activas, como tú lo estás señalando. Por ejemplo, ya a nivel de Lima Metropolitana hay 14 municipalidades en Lima Metropolitana que han aprobado políticas en las jurisdicciones, llámese ordenanzas. Entonces, estas ordenanzas frente a este tipo de violencia tienen su conjunto, esta política tiene en su conjunto varias actividades que tiene que hacer el gobierno local para poder prevenir y alentar que estas prácticas disminuyan, ¿no? Entonces, si podemos hablar de prácticas o alguna cuestión que tú me señalas, en los gobiernos locales o provinciales se dan ese tipo de actividades desarrolladas a través de las ordenanzas para poder específicamente ya poder prevenir este tipo de violencia. Por ejemplo, también las municipalidades lo que están haciendo en coordinación con nosotros es hacer capacitaciones a sus funcionarios y funcionarias y también a su personal de serenazgo para saber cómo atender ese tipo de violencias y también para que ellos sean conscientes de qué se trata este tipo de violencia y poder atender y brindar a la ciudadanía este tipo de políticas o actividades para la jurisdicción, ¿no? de los gobiernos locales, ¿no? ¿Y usted opina que las municipalidades sí están tomando? Porque vimos una noticia, creo, acerca de las municipalidades, que hay 6 que solo están aplicando multas. ¿Cómo se podría hacer para que las municipalidades se acoplen más a sancionar o promover contra el hostigamiento? En el tema de este tipo de violencia, el tema es también poder prohibirlo, sancionarlo y también prevenirlo, ¿no? Porque en los tipos de violencia de género, el tema también fundamental es la prevención, el tema de brindar capacitaciones, brindar diferentes formas de actividades para concientizar a la ciudadanía de sus derechos y además también que las propias municipalidades puedan realmente ser conscientes y conocer los temas de esta temática, de las diferentes formas que se pueden presentar de violencia.
Por ejemplo, también las municipalidades lo que están haciendo es brindar mayor seguridad, poniendo mayor alumbramiento público o poniendo mayor serenazgo, personal de serenazgo, o también brindando, haciendo ferias informativas de cómo podrían denunciar, ¿no? Porque las denuncias, como te decía, también se pueden hacer a través de la Policía Nacional del Perú o incluso se puede hacer llevando el caso a un centro de emergencia mujer. Entonces, definitivamente, los gobiernos locales tienen la obligación de poder también, no solamente atender este tipo de violencia, sino también las otras y canalizarlas con las políticas que ya existen, ya que sí existen ya políticas fundamentales como esta norma, donde se puede canalizar cualquier tipo de violencia en la comisaría o el juzgado de familia. Entonces, las municipalidades tienen ya el deber de poder también actuar en conjunto con el Serenajo para atender este tipo de violencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que tú me señalabas de la prohibición y sanción, ese tema de prohibición y sanción se trata de sanciones administrativas, pero es un tema que complementa, pero es diferente. Más bien nosotros alentaríamos también a los gobiernos locales, o se considera así, que ellos más bien cumplan también con los mandatos que existen del Estado para poder canalizar las denuncias en las comisarías, por ejemplo, ¿no? Entonces, que el personal de Serenazgo trabaje de la mano con la comisaría, como lo hacen, como lo suelen hacer los que tienen personal de Serenazgo, para poder realmente intervenir cuando hay un caso de violencia, ¿no? En las calles, por ejemplo, ¿no? Eso sería todo por la entrevista. Muchas gracias por su tiempo.